El jueves 22 de mayo, el Partido Socialista celebró en Miajadas el acto de cierre de campaña de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, con un mitin en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, con la presencia de Antonio Díaz, portavoz municipal, Francisco Torres, diputado regional, Juan Ramón Ferreira, candidato al Parlamento Europeo, y Purificación Causapie, integrante de la Comisión Ejecutiva Federal. Un acto en el que pidieron el voto para su formación, apelando a la construcción de una Europa socialista que piense en la gente. A continuación, les dejamos con un resumen de lo más destacado. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, pediros disculpas porque no tenemos asiento para todo. Al final hemos sido un pelín cobardes al organizar este acto y en vez de haberlo hecho en la Casa de Cultura, lo hemos hecho aquí en el Palacio porque nos da un poquito de miedo. Y esto es lo que nos demuestra que en Miajadas los socialistas no tenemos que tener miedo, que la gente responde y que están aquí. Entonces, me dicen por allá atrás que hable alto para que los que están allí fuera de pie también puedan escuchar. Entonces, lo voy a intentar y vamos a intentar todos los que vamos a hablar hoy, esta noche, y vamos a dar voces, sí. Decía que hoy es el comienzo, los socialistas no tenemos que tener miedo en Miajadas, y hoy es el comienzo de ese cambio que se va a producir en Miajadas el año que viene. Estas elecciones tienen que ser el comienzo del cambio en Miajadas. Es decir, el cambio en Miajadas van a empezar con las elecciones europeas del próximo domingo. Después de mí van a hablar Paco Torres, va a hablar Juanra y va a hablar Puri, que van a dar una visión de Europa, de lo importante que es votar el próximo domingo. No pasa nada, tranquilo. De lo importante que es votar el próximo domingo, y yo voy a dar mi visión, que por qué es importante votar el próximo domingo. Aparte de lo que nos estamos jugando en Europa, que nos estamos jugando mucho, y más en un pueblo como Miajadas, que dependemos fundamentalmente del sector agrícola, de lo que son las ayudas de la paz, las ayudas tan importantes para los agricultores de nuestro pueblo, lo que son también las políticas europeas que tenemos que cambiar, porque estas políticas europeas que se han realizado durante estos últimos años, unas políticas neoliberales de recorte, donde Europa nos ha dicho, oye, hay que recortar, tenemos que recortar en educación, tenemos que recortar en sanidad, y el Partido Popular de España, con los ojos cerrados, ha hecho todos los recortes posibles y nos está llevando a una situación sin salida. Ellos nos hablarán después ya desde su óptica, Paco desde la óptica regional, Juanra desde su juventud como secretario de organización de la Juventud Socialista y Puri como miembro de la Ejecutiva Federal y sobre todo en temas de igualdad, especialista en temas de igualdad, lo importante que es votar para Europa. Yo voy a centrar lo importante que es votar el próximo domingo porque tenemos que dar un mensaje a toda la sociedad de Miajadas de que nos equivocamos hace 3 años, que los ciudadanos de Miajadas nos equivocamos hace 3 años cuando decidimos cambiar esos gobiernos socialistas que habíamos tenido en Miajadas desde el año 79 y decidimos cambiar en el año 2011 y poner un gobierno del Partido Popular en Miajadas. Y los ciudadanos tienen que decir ya, después de 3 años, que hemos conseguido ese cambio al Partido Popular. Tenemos un pueblo triste, le estáis viendo, un pueblo tristón, pasa por las calles, una tristeza total. Pero es un pueblo triste, además, donde se están cerrando las empresas, donde se están cerrando los negocios, donde no va la gente a los bares. Es decir, una ciudad, un pueblo triste con las políticas que está realizando el Partido Popular. Decía el otro día el alcalde, que se ponía muy orgulloso en el mitin que dio aquí en Miajadas, que estaba orgulloso sobre todo de ese polígono industrial. Polígono industrial que hicimos los socialistas. Polígono industrial que hicimos los socialistas. Que estábamos orgullosos y que era muy importante para Miajadas la fibra óptica. La fibra óptica que antes de irse Guillermo del gobierno la había quedado preparado y adjudicado para que se ejecutase. Fibra óptica que por el tiempo lo han ejecutado ellos, pero que estaba el presupuestado en la legislatura pasada. Fibra óptica de los socialistas. Gas que llegó a Miajadas, gas ciudad que llegó a Miajadas con los socialistas. Inicialmente con unos depósitos y después todo preparado para que viniese el gas ciudad desde Don Benito. Al final no dio tiempo, a la hora evidentemente, cuando los socialistas en 2011 acabamos la legislatura, pues la obra se estaba ejecutando, no dio tiempo a llegar y ellos no han llegado. Entonces, esas son las 3, sobre todo las 3
Es cosa con la que está muy orgulloso el alcalde. Entonces esto nos da una sensación, un motivo para saber qué es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en Miajada. Decía también que estaba orgulloso porque habían bajado los impuestos. Claro, han bajado los impuestos. Ha subido el impuesto del agua un 20%. Ha subido el IBI un 10% en el 2011, un 10%, y ahora nos lo bajan un 1% y dicen que han bajado los impuestos. Es decir, al final tenemos un 9% de subida de impuestos. Es mentira. Al final todos lo sabemos. Nos han bajado 2 euros en el impuesto de vehículos y nos han subido 25 o 30 euros en el impuesto del IBI. Y después el ayuntamiento con su política decía también que estaba orgulloso porque habían dado participación a los ciudadanos. Claro, han privatizado todo. El ayuntamiento antes que prestaba servicios gratuitamente de deporte, de cultura, de todas esas actividades que hacían los chavales y la gente joven, ahora se han hecho club, nos dan una subvención, pero hay que pagar. Ahora todo cuesta dinero. Y dice que estaba orgulloso porque se habían dado participación a la sociedad. No. Te has quitado un mochuelo del medio, te has quitado las cosas que hacíamos desde el ayuntamiento y al final ahora lo tiene que hacer la gente, pero los ciudadanos pagando. Y el que no tiene, pues no lo puede hacer. Y después yo creo que las cosas más graves que están haciendo, y ya lo hemos repetido bastantes veces, pero lo voy a volver a repetir, ellos no les gusta que yo lo diga, porque además se enfadan conmigo muchísimo en los plenos, porque lo estoy repitiendo continuamente, y es que cuando una cosa es verdad, pues hay que repetirla continuamente y todas las veces que hagan falta. Ellos están ayudando un poco, Miajada tiene 1.400 parados, y están ayudando muy poquito. Sabemos que desde el ayuntamiento todo no se puede arreglar, pero están ayudando muy poquito con sus políticas. Todas las políticas que están haciendo el ayuntamiento son todas adjudicaciones a empresas de fuera. Obras de diputación, empresas de fuera. Ahora están haciendo en la calle Sevilla, sabéis, una obra de 200 y pico mil euros, una empresa de fuera. Asfaltado de calle, los últimos 3 asfaltados de calle, valorados unos 400.000 euros, empresas de fuera. Hasta para podar árboles vinieron gente de fuera en un pueblo eminentemente agrícola como el nuestro, que evidentemente hay 200 o 300 o 1.000 o 2.000 agricultores que saben hacer ese trabajo muchísimo mejor. Y al final también lo contratamos con gente de fuera. Es decir, no creen en la gente de Miajada, no lo creen. Van a lo cómodo, a lo barato. Y yo lo digo muchas veces lo barato no es lo mejor. Lo mejor es que si al final tenemos aquí 1 millón de euros, que ese 1 millón de euros se invierta en Miajada. Ese 1 millón de euros que ha salido del impuesto de todos vosotros, al final se tiene que reinvertir en Miajada, haciendo obras en Miajada, contratando a gente de Miajada, contratando a los autónomos, a las empresas de máquinas de Miajada y contratando los materiales en Miajada. Y al final no están haciendo nada de eso, porque ellos no les duele lo que está pasando. Yo muchas veces les digo que dónde viven ellos. Claro, seguramente ellos viven con otra gente que tiene menos dificultades que vosotros, con gente que seguramente no está parada, que tiene más dinero, y entonces pues no ven la realidad que tiene el pueblo de Miajada, no ven la realidad de todos los parados que hay en Miajada, de las dificultades que tienen los ciudadanos en Miajada, y por eso muchas veces es tan importante, como lo he dicho, aunque sea con contrato de 6 meses. Pero ellos... Un día le quise cambiar el domicilio y se cayó y agachó la cabeza. Bueno, eso ya lo sabemos lo que están haciendo, no creen en los ciudadanos de Miajada y en definitiva no están ayudando en nada a lo que son la recuperación de Miajada. Y después encima, pues hacen las cosas mal, uno se podrá equivocar, pero es que hacen las cosas ilegalmente, cosas que no habíamos hecho los socialistas nunca aquí en Miajada. En la vida, un gobierno socialista en Miajada había tenido unos reparos y unos informes en contra de la intervención de fondos del ayuntamiento, nunca en la vida, nunca. Y llevan ya 3. 3 por problemas económicos, por problemas de gasto, por problemas presupuestarios, 2 informes negativos de la interventora de fondos. Y después ya el acabose del todo es el follón que hemos liado, el follón que ha liado el equipo de gobierno con la adjudicación a deo de los árboles en Casada de Miajada. Una finca de 22 hectáreas de todos los miajadeños, y que se ha adjudicado a deo a un empresario del sector de la fruta. Y al final, si no lo llegamos a denunciar los socialistas, pues la cosa hubiera seguido para adelante, porque iba la cosa para adelante después de esperar 6, 7... Mira que hemos sido prudentes y hemos sido nobles, porque estamos haciendo una oposición noble, no buscando tres pies al gato, sino estamos haciendo una oposición noble. Y al final, cuando ya hemos visto que era un imposible, que al final eran hechos consumados, hemos tenido que denunciar la situación. Y al final nos hemos encontrado con que había un informe negativo de la interventora de fondos, han tenido de marcha atrás, han tenido que hacer una revisión de oficio y al final la broma pues nos va a costar
241.000 euros, unos 40 millones de pesetas, que va a haber que indemnizar a ese empresario porque ha puesto unos árboles con una autorización verbal del alcalde que no se puede hacer. Y eso nos va a costar 241.000 euros a todos los miajadeños y a todas las miajadeñas. Y ya para finalizar, para deciros también lo importante. Para finalizar, yo creo que tienen que estar viendo las cosas bastante mal. Yo creo que ellos tienen que tener encuestas. Sabéis que había una encuesta por Miajada. Seguramente nosotros no la hemos encargado, pues seguramente la van a encargado ellos. Tienen que estar viendo que las cosas no están bien. No están bien porque si no a mí no se me ocurriría la barbaridad que van a hacer dentro de nada. Bueno, ya han hecho una parte de barbaridad. Es decir, nos hemos gastado 78 millones de pesetas en comprar una hectárea a 300.000 metros para trasladar el mercadillo de los sábados y los miércoles. Pero es que encima ahora nos vamos a gastar, que ya se han aprobado una modificación de crédito, 300.000 euros para hacer las obras para ese mercadillo. En definitiva, en los tiempos que estamos, 768.000 euros, 128 millones de pesetas para el traslado del mercadillo. Tan importante era eso. No se podía haber buscado otra solución. Al final, pues, quieren cumplir con una parte de su programa electoral. Han incumplido casi todo. ¿Os acordáis de aquellos 120 puntos del programa del Partido Popular? Lo han incumplido casi todo. Pero esto lo quieren cumplir, y a costa del dinero de todos nosotros. Entonces, en definitiva, yo creo, ante estas cosas, no nos podemos quedar callados. Después muchas veces nos vienen las lamentaciones. Es que no fui, no pude ir. Ellos siempre van a votar. No tenemos que hacer un esfuerzo importante el día 25, porque nos estamos jugando todo esto. Nos estamos jugando que cambie el gobierno en Extremadura, que cambie el gobierno en España. Tenemos que dar un toque de atención al Partido Popular en España, a Rajoy. Tenemos que dar un toque a Monago en Extremadura. Y tenemos que dar un toque a Juan Luis y decirle, os quedan un año, os quedan un añito. Entonces, Juan Luis, que vas a perder las elecciones en Miajada ahora y que las próximas dentro de un año vas a perderlas nuevamente, porque no nos ha gustado el cambio que has hecho. A Monago le tenemos que decir el mismo mensaje, le tenemos que decir, no, lo estás haciendo bien. Y a Rajoy le tenemos que decir igual. Y eso es la única forma de decirlo, no es hablarlo en los bares, no es hablarlo por aquí, qué mal están las cosas, qué mal no están, no sé qué, no sé cuánto, no. La única forma de hacerlo es yendo a votar el día 25. Entonces el día 25 hay que ir a votar, todo el mundo, aunque veamos estas elecciones muchas veces lejanas, que no son importantes, son, como os he dicho, importantísimas por todos los motivos que os he dicho. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo, todos los que estáis aquí, y a votar. Comentárselo a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros amigos, a vuestras amigas, lo importante que es a votar. Y si hay alguno que dice, es que cachen 10, que es que no lo veo bien, que no sé qué, animarle, porque la única forma de cambiar esto es yendo a votar el próximo día 25. Así que el día 25, todas a votar, y Miajada nuevamente será socialista. Muchas gracias. Buenas noches, amigos y amigas. La verdad que, como bien decía Chicho, el cambio está próximo. Yo creo que el cambio ha empezado ya. Y el cambio va a depender de todos y cada uno de nosotros y de nosotras que estamos aquí. Nos queda un año para las elecciones municipales, pero nos quedan prácticamente 48 o 72 horas para ir a votar a las elecciones europeas. Y ahí es donde tiene que empezar el primer cambio. Mirad, hace 3 años yo creo que lo debemos de considerar como un accidente. Un accidente que pasó en Miajada, pasó en Extremadura, donde perdimos el ayuntamiento que había sido gobernado por los socialistas desde el año 79 y perdimos la Junta de Extremadura que había sido gobernada desde el año 83. Pero ese accidente le tenemos que recuperar. Y ese solamente se recupera yendo el día 25 a votar para enseñar los dientes y decir, ese accidente le reponemos los mismos que nos equivocamos, porque depende solo exclusivamente de todos y cada uno de nosotros. No depende de nadie más, no depende de nadie más. Mirad, el domingo montaron aquí como una especie de plazoleta de toros ahí en el ayuntamiento, eso lo van montando de pueblo en pueblo y se pone Monago ahí. Aquí estuvo Fernando Manzano y un amigo mío, Diego Sánchez, se ponen ahí un pinganillo y parecen como monologuistas, ellos van contando. Bueno, pues el monologuista de Monago va diciendo, ha cogido Puri el sainete de que hace 15 días presentamos una moción de censura y por lo visto el maquiavélico de Rubalcaba era el que le había dicho a Fernández Vara
tienes que presentar una moción de censura. Y nosotros estamos hartos de repetirlo. La moción de censura ni se la inventó Rubalcaba, ni se la inventó Vara. Se la inventaron los ciudadanos extremeños y extremeñas que lo están pasando mal. Y solo y exclusivamente por ellos y por ellas fue por lo que los socialistas decidimos confrontar una alternativa de gobierno con Monago y con el Partido Popular. Ni Rubalcaba ni malos pensamientos. Es la confrontación de cómo se puede salir de la crisis de una manera, que es como lo está haciendo el Partido Popular, y cómo queremos los socialistas salir de la crisis. Y la diferencia, ¿sabéis cuál es? Fundamentalmente, que nosotros pensamos en las personas. A nosotros nos interesan las personas, sus problemas, sus situaciones, sus dificultades. Y al Partido Popular solamente le interesa la economía. Y ya el colmo de los colmos es que el otro día, cuando ha estado aquí Monago y Cañete, este personaje que cogió un puñado de cepellones para ponerlo, y digo, hombre, se le va a caer hasta la tierra. Bueno, pues presume Cañete y dice, hoy vengo a anunciar aquí que he hecho una ley de comercialización agraria que va a permitir el despegue de la agricultura y de la ganadería en Extremadura. En ese mismo sitio tenía que haber dicho que él mismo, siendo ministro con Aznar, recortó las ayudas a la agroindustria y las eliminó de Extremadura y se las dio a los murcianos. Y tuvo que ser el gobierno de Ibarra el que desde su presupuesto financió la arrocera y financió las 2 fábricas de tomate. Eso tenía que haber dicho Cañete. Eso tenía que haber dicho Cañete. También se le olvidó decir a Cañete, qué es lo que han hecho, la última jugada que le han hecho a Extremadura. Mira, yo ayer me quedé perplejo viendo Telemonago ayer a mediodía. Decía Canal Extremadura, dice, importante logro de Europa para la comunidad extremeña. Podrá financiar hasta el 25% a las ayudas agroindustriales. Yo digo, se debe de haber equivocado esta mujer que está diciendo la noticia. Claro, cuando hoy comparan la Gaceta, que es el periódico Extremadura, que es la Gaceta de Monago, porque además la ha comprado la Junta de Extremadura y la tiene a su servicio, ves la noticia. Menos mal que dentro de los matices hay otro periódico que es bastante más serio, que es El Hoy, y la misma noticia la cuentan de una manera y la cuentan la verdad. Y la verdad es que en Extremadura, hasta el día de ayer, y como consecuencia de la gestión del gobierno de Zapatero y del gobierno primero de Ibarra y después de Fernández Vara, cualquier industria agroalimentaria que se instalara en Extremadura se podía subvencionar hasta el 40% de la inversión. Hasta el 40%. Bueno, pues ayer estos venden como un logro histórico que van a subvencionar el 25%. Es decir, hemos perdido 15 puntos de aportación a la inversión en Extremadura, una vez más con el gobierno de la derecha en España y en Europa. Por eso es importante, amigos y amigas, que el día 25 vayamos a votar. Hay que cambiar estas políticas, hay que cambiar la troika, Puri, hay que cambiar la troika, hay que quitar los hombres de negro, hay que hacer una troika social, que pensemos en las personas, en las dificultades de la gente, que dejemos de pensar ya tanto en los bancos y en los banqueros. Yo creo que ahí hemos tenido que hacer un gran esfuerzo. Y ya está, ahora tienen que devolverle y devolverle con creces. Y tiene que repercutir en la economía diaria de todos y cada una de las familias de Extremadura. Y eso depende, amigos y amigas, solamente de nosotros, de nuestro voto. Nuestro voto vale igual que el de Botín, vale igual que el de Cañete. Y veréis, tenemos una gran dificultad, sobre todo para los futboleros. El día 24, la final de la Champions. O unos u otros estarán de fiesta, porque los dos aficionados no pueden estar. Pues vais a ver, los del PSOE, los votantes de izquierda, seguro que con la resaca se quedan en casa. Los del PP, aunque sea con la bufanda, van a ir a votar. Y a eso hay que rebelarse. Tenemos que ir, aunque sea con resaca, después de festejar el triunfo de nuestro equipo, a votar el domingo día 25. Amigos y amigas, es que depende de nosotros, solo exclusivamente de nosotros y de nuestro voto. Y tenemos que empezar a cambiar las políticas en Europa, porque hay que hacer como la pirámide, hay que empezar por el vértice de arriba, ir cambiando hasta la base. Y tenemos un año para cambiar todas estas políticas. Y el cambio empieza en Europa, y el cambio empieza el día 25. Mirad, Cañete venía el otro día presumiendo
de que ha hecho la magnífica negociación de la paz. Os voy a contar dos detalles de Cañete. Cañete, la anterior vez que fue ministro, hizo una negociación en la Unión Europea distinta a la de ahora. Entró de ministro y habíamos acabado de reformar con un ministro socialista la agenda, haber negociado prácticamente la Agenda 2000. Y llegó Cañete y vio los papeles, y para que vosotros sepáis quién es el personaje, aparte de ser lo que es un macho machista, bueno, pues aparte de eso, es una persona muy inteligente, es un hombre que piensa mucho en el empresariado, pero en sus empresas. Mirad, la mujer de Cañete es de los Domecq, los de la ganadería de Jandilla, los que sois toreros. Eso es de la mujer de Cañete y de sus hermanos. Pues en aquel borrador había por primera vez un párrafo que decía: todas aquellas explotaciones agrarias que cobren más de 30.000 euros serán penalizadas con un recorte de las ayudas. Y el bueno de Cañete, en la empresa que tenía en Extremadura, la convirtió en 7 empresas. Y ninguna cobraba los 30.000 euros de rigor. Ese es Cañete, el Cañete que ahora ha negociado la paz, esa magnífica paz, que al día de hoy sabemos dos cosas, dos solamente, de las que ellos presumen. Dicen: nosotros hemos conseguido para Extremadura, lo decía el otro día Cañete, que el tomate y el arroz sean productos acoplados. Y yo le digo a Cañete, porque se lo he dicho al consejero y se lo he dicho a Monago, digo, decirnos las cuentas de una vez, porque al agricultor le podéis engañar un mes, otro mes, otro mes y otro mes. Pero cuando llegue diciembre del 2015, la frustración del agricultor va a saber cuando mire su bolsillo. Y mirad, al día de hoy, en la reforma intermedia de la PAC, los socialistas conseguimos unas ayudas por haber sembrado tomate en esta zona, de media unos 1.500 euros por hectárea. Y por haber sembrado arroz, de media, unos 1.200 euros por hectárea. Con esa magnífica negociación que ha hecho Cañete, lo que sí sabemos seguro es que el tomate va a cobrar, en el mejor de los casos, 300 euros por hectárea. Y el arroz, en el mejor de los casos, unos 200 euros por hectárea. Porque hasta que lleguen a los 1.500 y los 1.200, no creo yo que lo vayan a hacer con el pago base regionalizado. ¿Qué es lo que ellos no cuentan? ¿Qué es lo que no está aprobado? Estamos hablando de mucho dinero para Extremadura y mucho dinero para productos importantes en un pueblo como este. Y eso es lo que tienen que decir y no ocultarlo. Porque si fueran legales, lo dirían antes de que la gente fuera a votar, para que la gente supiera lo que han hecho. Sin embargo, se lo van a callar, se lo van a guardar, porque en el momento que lo cuenten, mucha gente, muchos agricultores que posiblemente los voten, no los votarían. Y eso es también lo que nosotros tenemos que denunciar, porque no cuentan la verdad, amigos y amigas. Y cuando uno no cuenta la verdad es porque ni lo tiene claro, ni sabe cómo contarlo. Y por mucho que vengan aquí, se monten en las máquinas de tomate, se echen la foto, a la gente no la van a engañar. Mirad, en Extremadura tenemos una paradoja. La paradoja es la siguiente: gobierna Monago como si tuviera mayoría absoluta, pero la culpa no la tiene solo Monago, amigos y amigas. La culpa no la tiene solo Monago. Monago está gobernando como si tuviera mayoría absoluta porque aquí hay 3 diputados de Izquierda Unida que desde el principio se conjuraron con Monago y no quieren que gobiernen los socialistas. Y esos son tan culpables como Monago de la situación que está ocurriendo en Extremadura. Y eso hay que decirlo alto y claro. Por eso yo os pido que vayáis el domingo a votar. Y además, os pido con mucha claridad que hagáis una apuesta por un voto útil. Votar a Izquierda Unida, votar a cualquier formación de izquierda es desperdiciar un voto. El único voto con posibilidades de triunfar, de cambiar las cosas en Europa, en Extremadura y en Miajada, es votando al Partido Socialista Obrero Español. Por eso, amigos y amigas, el día 25, el domingo, que no nos queda nada, nos tenéis que ayudar, todos los que estáis aquí, tenemos que salir como una verdadera convulsión hacia la calle y decirle a los que no han podido o no han querido venir la importancia de ir a votar el domingo.
y convencerlos de que vayan a votar. Y, lógicamente, decirle que hay que votar al Partido Socialista. Y yo estoy convencido que el cambio va a empezar el domingo, en Miajada y en Extremadura. Y vamos a llenar las urnas de puños y rosas socialistas. Así que, amigos y amigas, ánimo y a votar y a ganar. Mirad, le voy a ceder la palabra a una gran persona, a un gran amigo mío, él y su familia, además un chaval joven que representa a las juventudes socialistas de España y de Extremadura y que va a ser próximamente eurodiputado. Juan Ramón, tienes la palabra. Muy bien. Buenas tardes o buenas noches, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Decía que da gusto tener problemas como este, que tengamos un salón lleno de gente, de compañeros y de personas con ganas de cambiar la situación que hay en Miajada, de compañeros y compañeras con ganas de cambiar la situación que hay en Extremadura y lo que toca también ahora, que también es cambiar Europa. Por eso da gusto que tengamos precisamente problemas como este. Chicho, yo percibo buen ambiente. Yo percibo buen ambiente, ¿eh? Y qué gusto da poderse subir aquí a atril después de haber sido alcalde y poder hablar con la tranquilidad que tú hablas. Esa es la situación precisamente que estamos teniendo ahora a nivel europeo. Y esa es la situación que tiene que marcarse como prioridad uno para resolver el problema. ¿Y qué problema tenemos de cara a estas elecciones? Que la gente cuando ve la política internacional, los periódicos, y ve el telediario, y ve a la Merkel, y ve lo que se está hablando precisamente en Europa, no percibe que se le estén solucionando esos problemas de los que estamos hablando. ¿Cuáles son las prioridades que marca ahora mismo Europa? Rescate financiero. Eso que hablamos del rescate de la banca. 1 billón de euros con B, que a cambio ha provocado 800.000 puestos de desempleo en 2 años en la Unión Europea. Ese billón de euros que le han dado las instituciones públicas a los bancos para rescatarlos, que ha provocado precisamente desempleo y millones de euros de beneficio en esa banca. ¿Cómo va a entender la gente que le está solucionando los problemas la Unión Europea? ¿Cómo lo va a entender? Esas exigencias de cumplimiento del déficit, el famoso cumplimiento del déficit de los países, que todos escuchamos y todos vemos en los periódicos y que tan raro nos suena, pero es precisamente lo que hace que nos ahoguen y que lo obliguen a los estados con esa excusa de que hay que cumplir el déficit, que hay que apretarse el cinturón. Eso es lo que está exigiendo la Unión Europea. ¿Y esas son las soluciones que necesitan los ciudadanos? No. Por lo tanto, no podemos ir a un debate de si Europa es necesaria o no, de europeístas o eurocépticos, porque en este momento, si no se le plantean alternativas a la gente, pues claro que es escéptica y no vaya a votar, porque no está percibiendo precisamente que se le esté solucionando los problemas. Y Europa no puede sobrevivir más de aquellos años en los que consiguió que prosperara y que se acabaran los años de guerra y que fructificaran los años de paz y que empezáramos a caminar juntos como una unión para que empezáramos a pensar en el bienestar de la gente. No puede sobrevivir más de eso, porque ahora es el momento de que empiece a sobrevivir de lo cotidiano, del día a día, y tiene que dar precisamente respuesta a todos estos problemas que estamos hablando. Por lo tanto, Europa sí, pero con cambio. No puede ser la misma Europa y tenemos que conseguir cambiar Europa. Y ese es el proyecto que llevamos los socialistas de cara a la Unión Europea. Y no voy a relatar todas las medidas que llevamos en el programa electoral, pero sí lo voy a resumir en 3 pequeños ejes. Eje número 1, resolver a corto plazo los problemas de la gente que peor lo está pasando. Ese tiene que ser la prioridad número 1 de la Unión Europea y no los bancos. Esa tiene que ser precisamente la prioridad número 1. Por eso los socialistas planteamos una renta básica de verdad, no como la de la Junta de Extremadura, de verdad, para la ciudadanía europea, para esas familias que se quedan sin recursos, que haya una institución como la Unión Europea que le diga a los ciudadanos europeos, a esos 500 millones de ciudadanos que representa, que cuando una familia se queda sin ingresos porque todos los miembros de su hogar están en desempleo y ya no entra dinero, que no hay que culparlos de nada, que hay que darle la solución y tienen derecho a vivir dignamente. Y eso es lo que planteamos los socialistas como medida número 1 para conseguir solucionar los problemas de la gente que más necesita las respuestas de la política. Por eso los socialistas planteamos un plan de empleo,
pensado en los parados de larga duración y otro plan de empleo pensado en los jóvenes para conseguir que esos miles de jóvenes que se han ido de la tierra vuelvan a la tierra. Y luego hablaremos de cómo se consigue hacer eso, porque esa es la gran pregunta. Pero Europa también tiene que pensar, y ese es el segundo eje, cómo vamos a conseguir que se construyan los próximos años de Unión Europea. Cómo vamos a aplicar un modelo productivo en el que todos los europeos entremos con trabajo y sostenible, además. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque el problema es que la Unión Europea tiene que empezar a marcar las prioridades de lo que queremos para los ciudadanos los próximos años. Y claro que se puede hacer. Y voy a esgrimir un planteamiento solo que me parece de vital importancia. La Unión Europea se gasta más o menos al año 500.000 millones de euros en pagar combustible a países del exterior. Es decir, la Unión Europea necesita todos los años comprar combustible del exterior para poder tener luz y para poder tener calefacción todos los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, somos importadores de energía y eso nos da una gran debilidad política de la Unión Europea, porque eso precisamente es lo que nos impide exportar derechos fuera de la Unión Europea. Demostrar que el estado del bienestar que existe en la Unión Europea puede ser exportable a otros países del mundo donde no lo hay. Y eso precisamente es lo que conseguirá, si lo enfocamos bien, hacer un modelo productivo que equilibre la balanza. ¿O es que seguramente ustedes hablan mucho de lo que manda la Merkel en Europa? Y es que es verdad que hay un desequilibrio de los países del norte y del sur ahora mismo, que ya es insostenible, en porcentajes de desempleo, en bienestar social, en inversiones en empresas. Y ese desequilibrio hace que sea insostenible precisamente los países del sur, España, Francia, Italia, Grecia, esos países con mayor porcentaje de desempleo, son los que están en el desequilibrio con los países del norte. Y hay una fórmula muy importante: si Europa necesita energía y nosotros necesitamos trabajo, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están precisamente las energías renovables? Nada más que los países del sur. Por eso queremos crear un plan Marshall importante de industrialización, destinado a aquellos países donde más desempleo tienen, que vaya apostando por las energías renovables, que consigamos que el sur de Europa sea el motor energético de toda Europa y que consigamos equilibrar la balanza en desempleo, en bienestar social, en inversión y en desarrollo industrial, porque también tenemos derecho a desarrollarnos industrialmente. Y esa es una de las claves. Y la gran pregunta que hay que responder, y ese es el tercer eje: ¿cómo vais a pagar todo esto? Hoy venía de un debate en Madrid sobre empleo y planteaba estas cuestiones. Y me decía la candidata del Partido Popular: eso es muy bonito, pero ¿cómo lo vais a pagar? Ahí está la gran diferencia. Ahí es donde radica la gran diferencia entre la derecha y nosotros. Es que lo que gobierna Europa es el Partido Popular Europeo, que tiene las mismas tesis que Rajoy y que Monago. Y ellos lo que quieren es controlar el gasto público, llevarlo a cero, que las administraciones no inviertan, que sean sostenibles y que paguen los ciudadanos recortando servicios. Y nosotros decimos que se pueden aumentar los ingresos precisamente, que el objetivo está en aumentar los ingresos. Y hay fórmulas para aumentar los ingresos. Y para nada son ajenas al día a día de la gente. Porque una reforma fiscal es necesaria precisamente. Y eso que suena tan ajeno de acabar con los paraísos fiscales, muchas veces habría hablado con alguien y dirá: eso de los paraísos fiscales, a mí me da igual si yo no tengo millones de euros. A mí eso no me afecta. Pues claro que nos afecta, porque paraísos fiscales es igual a millones de euros de grandes empresas que se van allí. Y eso es igual a grandes millones de euros que no se tributan, es decir, que no pagan precisamente a las arcas públicas. Y esos son millones de euros que van a las arcas públicas y son precisamente los millones de euros que sirven para pagar la sanidad, la educación, los servicios sociales y todos los planes de empleo que estamos hablando. Y esa es la gran propuesta que tenemos precisamente los socialistas, la gran propuesta para pagar todo lo que queremos hacer en Europa. Por lo tanto, queremos cambiar el rumbo de Europa. Tenemos el proyecto para cambiar el rumbo de Europa. Y estamos convencidos que con una mayoría de izquierda lo vamos a hacer. Compañeros y compañeras, nosotros no tenemos grandes plataformas de comunicación. Ya veis los medios que tenemos. Hemos vuelto al partido en estado puro. Se acabó los grandes escenarios y bonitos escenarios, pero mantenemos lo mejor. Mantenemos esto, que sois todos vosotros, que somos todos nosotros. Y yo os pido que salgáis fuera a la calle hoy, porque nos quedan 2 días.
Y en 2 días da tiempo a hablar con el primo que está en el paro y no quiere ir a votar. Nos da tiempo a hablar con todos los vecinos que están cabreados y no quieren ir a votar. Nos queda tiempo para hablar con toda la gente que lo está pasando mal y necesitamos que salgamos todos de aquí con ganas de pedirle a la gente que venga a votarnos, porque si votamos cambiamos esto y si cambiamos esto volvemos a tener bienestar. Así que nada más, compañeros y compañeras, ánimo. Nada más, muchas gracias. Buenos días, buenas noches ya, compañeros, compañeras. La verdad es que da gusto estar en Extremadura. En los últimos años yo iba muchas veces a países de la Unión Europea y nos decían, oye, qué bien en España, ¿cómo habéis hecho eso de la ley integral contra la violencia de género? ¿O cómo estáis haciendo la ley de dependencia? O, jolín, España, qué avanzada, que habéis hecho un matrimonio para que se puedan casar las personas del mismo sexo, que también se quieren y también tienen derecho a casarse. Y eso pasó hasta hace unos años. Ahora, ¿sabéis lo que nos pasa cuando salimos fuera? Es que la gente pregunta qué está pasando en España. Y lo pregunta con indignación, con la misma indignación y con la misma tristeza que lo vivimos nosotros y nosotras cuando nos lo preguntan. Y tenemos que explicar que en España, en este momento, esta derecha está recortando y destruyendo todo lo que construimos durante tantos años los socialistas y las socialistas. Eso es lo que tenemos que explicar ahora y lo que sabe la gente. Y ellos al final, ¿qué están haciendo? Pues mirar, yo creo que lo vamos viendo. Están poniendo como excusa la crisis para hacer lo que siempre quisieron hacer, que es un país desigual y un país donde los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y donde las mujeres no tengamos esa libertad. Han dicho, hombre, ya está bien, ¿dónde vais vosotras? Y por lo tanto, en ese ¿dónde vais vosotras? Han decidido que nosotras ahora nos volvemos a la casa. Y así están haciendo, echándonos del trabajo con su gran reforma laboral, esta que está sirviendo para aplastar y para machacar a los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y además quitando todas las guarderías, los comedores escolares, los transportes, la ley de dependencia. Al final, lo sabemos, cada vez que se quita un comedor escolar, cada vez que se quita la ley de dependencia, ¿quién se ocupa de la gente que necesita atención, que necesita que le cuidemos? Sobre todo las mujeres, porque además nos dejan sin empleo, ¿qué es lo que está pasando en este momento con esta derecha? Así que yo creo que mirar, que tenemos muchas cosas que trabajar y tenemos mucha tarea por delante. Y sobre todo tenemos el convencimiento de que el Partido Socialista tiene un proyecto radicalmente diferente. Nosotros vivimos con la gente, porque somos la gente. Nos pasan las mismas cosas que le pasan a los demás. Yo el otro día, por ejemplo, que estuve en Jaraíz, después de un acto así, me decía una compañera mayor que estaba muy emocionada por su situación, me decía, yo tengo 2 hijos en paro y en este momento con mi pensión estoy manteniendo a mis hijos y a mis nietos. Y esa es la realidad de nuestra gente, de la gente que nosotros vemos y con la que hablamos en la calle. Y por lo tanto no nos pueden engañar con películas que no son ciertas, porque en este país mejorará la situación cuando mejore la situación de la gente, de esa mujer que vea que puede disfrutar de su vejez y vea a sus hijos y a sus nietos crecer con felicidad y con posibilidades, o de cualquiera de nosotros y de nosotras que veamos que no tengamos que enfrentarnos con situaciones de pobreza. Y la situación cambiará cuando la gente mayor no tenga que pagar sus medicamentos, o cuando los jóvenes, en vez de tener que emigrar, se puedan quedar en esta tierra, en Extremadura, para trabajar y tener aquí su vida y su familia. Entonces ahí podrán hablar de que ha mejorado la situación económica. Mientras tanto, que no nos engañen, que de momento los únicos que siguen ganando dinero son los bancos, pero nosotros no nos enteramos de nada. A nosotros no nos llega lo bien que les va a ellos. A lo que nos llega a la mayoría de la gente es más pobreza, más desigualdad y menos estado del bienestar. Y eso es, compañeros, compañeras, lo que tenemos que combatir en estas elecciones y en las próximas elecciones.
y veréis, lo decía Juan Ramón, hay muchas propuestas que hemos hecho un inmenso trabajo para hacer propuestas que tienen que ver con la economía, con la sociedad, con la situación de los hombres y de las mujeres. Hemos hecho muchas propuestas que hemos enviado y hemos difundido. Hemos hecho un documento con 100 medidas para cambiar Europa. Pero lo más importante de eso, ¿qué es? Pues básicamente lo más importante de todo eso es que queremos construir una Europa que sea una Europa socialista, una Europa que piense en la gente y que trabaje sobre todo por la gente que peor lo está pasando. Eso es lo más importante. Y que queremos hacer una Europa que tenga posibilidades para decirles a los grandes empresarios, a los grandes bancos, basta ya de ganar dinero a costa de machacar a los trabajadores y a las trabajadoras, porque todos tenemos derecho a tener una vida digna. Nosotros queremos que todos los europeos y las europeas tengan un salario mínimo, una prestación por desempleo, que tengan servicios sociales, servicios sanitarios, y eso queremos llevarlo y que se hable de eso en Europa. Y que también además se hable, porque de eso me ocupo un poco, de las mujeres y de la igualdad de las mujeres, que las mujeres no sean más pobres. El otro día visteis que salía una foto de Rajoy con los grandes empresarios de este país. Eran todos hombres, son los más ricos, ¿no? Si hiciéramos una foto de la gente más pobre, aquí habría muchas mujeres. Así. Es que en el PSOE siempre somos muchas mujeres. Así que para eso también queremos que Europa ayude a esa situación, a resolver la desigualdad, que las mujeres tengan el mismo salario que los hombres, que cobren lo mismo y que tengan toda la libertad también para decidir sobre su vida, que protejamos a las mujeres también de la violencia de género, a todas las mujeres de Europa, que las apoyemos, porque todavía, fijaros, en la Unión Europea el 30% de las mujeres dice que sufren violencia. Es mucha gente, ¿no? Merece la pena que hagamos cosas en Europa para ayudar a las mujeres que sufren violencia. Por lo tanto, todo eso son nuestras propuestas, que las vamos a llevar a Europa y además, os diré más, los socialistas y las socialistas tenemos mucho que decir allí, porque muchas de esas propuestas ya las pusimos en marcha en nuestro país y ya sabemos cómo hay que hacer las cosas. Y nosotros queremos una Europa solidaria, que piense en Extremadura, por ejemplo, pero que tenga como objetivo que los ciudadanos, la gente de Extremadura, tiene que vivir igual, con igual de riqueza, igual de crecimiento que la gente de Alemania. Y que si en Extremadura hay gente que tiene dificultades, tiene que haber apoyo mayor de la Unión Europea. Esa es la Europa que queremos nosotros. No queremos una brecha entre el norte y el sur, no queremos una Europa que haga lo que está haciendo en este momento la derecha europea, empobrecer a España, Portugal, al sur de Europa. Eso no lo queremos. Queremos trabajar juntos, solidariamente y en igualdad. Y veréis, todo eso es lo que tenemos que parar el 25. Así que para acabar, diré que vamos a darles algunas malas noticias al Partido Popular y especialmente al señor Cañete. La primera que me gustaría dejarme que me quede satisfecha es que las mujeres votamos y le vamos a decir que no a su machismo. No queremos tipos rancios diciendo barbaridades machistas. Así que creo que esa es una mala noticia, porque no tengo duda que la mayoría de las mujeres y de los hombres que creen en la igualdad y que creéis en la igualdad, vamos a votar al PSOE y vamos a decirle no a Cañete, por su machismo, aunque solo sea por eso. Y por supuesto también creo que la siguiente es que el día 25 vamos a ir a votar todos los hombres y todas las mujeres que queremos que este país sea un país mejor, un país justo, un país solidario, un país que piensa en la gente que sufre y que necesita todo el apoyo de los demás. Así que mucho ánimo, nos quedan 2 días y vamos a por todas.